Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, dar las gracias a Arqueonet por haber organizado esta presentación de los viajes a Mongolia para el año que viene, en colaboración con ellos, con mi agencia Explore. Y también a todos vosotros por vuestro interés en Mongolia y también en quizás, quién sabe, en hacer estos dos viajes que os presentaré hoy, que son completamente diferentes. Pero antes, me gustaría presentaros un poco quién soy yo y también un poco el país, para los que no me conozcáis. Yo soy antropólogo, mi nombre es Francesc Bailón Trueba, aparte soy docente, soy viajero y escritor. De Mongolia he escrito he escrito un libro con mi pareja, que es de Mongolia, luego os hablaré de ella, y además también he escrito libros sobre los inuit, sobre Groenlandia, etc. Primero os presento cómo es Mongolia. Para mí es el país más completo del planeta, porque lo tiene todo menos la selva. Y diréis, no, Francesc, ¿y el mar qué? Bueno, tienen dos lagos, que el más pequeño es más grande que Cataluña, para que os pongáis una idea. Entonces, eso es como si fuera su mar. Y realmente cuando tú visitas alguno de estos lagos, te das cuenta que efectivamente ese es el mar que ellos tienen. Hasta incluso tienen un lago que es de agua salada, para aún parecerse más al mar. Y lo único que no tienen es la selva, pero el resto lo tiene todo. Yo recuerdo que hace ya muchos años a mí me decían que Mongolia era todo igual. Estepa, estepa y estepa. Y de hecho yo Mongolia no lo tenía ni entre los 100 países que me interesaban visitar. En el año 2019, y de forma accidental, porque no, la intención no era Mongolia, al final acabé con un grupo en Mongolia. Y ya el primer día que llegué, el segundo ya fue la rematada, me enamoré del país. Y vi que yo no sé lo que habían visto esta gente, que decían que solo era estepa estepa. De hecho, una de las cosas que suelen decir los viajeros que hacen estos viajes conmigo es que cada día el paisaje es diferente. Que el paisaje siempre está cambiando cada día. Y no hablo de condiciones climáticas, sino que lo que estoy hablando es de paisaje en sí. Además, Mongolia es un lugar muy tradicional, es la cuna del chamanismo, es donde más chamanes hay en todo el mundo. Y para que os hagáis una idea, o sea, todo lo que es cuando uno hace el viaje, sea el de verano o el de otoño, ese chamanismo está muy presente en muchos aspectos. Obviamente también el budismo, porque en Mongolia el chamanismo y el budismo se han fusionado. El chamanismo en Mongolia se llama tengrianismo y hace unos 800 años se fusionó con el tengrianismo, el budismo. Bueno, al margen de esto, yo os diría que Mongolia es aún un país virgen de cara al turismo. No es ni mucho menos, está entre los 10 países más visitados de Asia. Pero también es un país que si tú quieres disfrutarlo y quieres vivirlo, que es lo que yo pretendo en mis viajes, has de tener en cuenta que las infraestructuras son muy limitadas. Entonces, por ejemplo, tanto en un viaje como otro, tanto el de verano como el de otoño, casi siempre se duerme en ger, pocos días en hotel, casi nunca se come en restaurante, llevamos cocineros. La jefa de cocina es mi mujer, que ella es Halja, mongol, de la población de Checherlek. También aviso que no sé si yo creo que al de otoño sí va a poder venir, al de verano no lo sé si va a poder venir ella, porque estamos haciendo el papeleo para que consiga la residencia en España. Y hasta que no consiga la residencia no puede salir del país, porque si sale de España no puede volver a entrar. Entonces hay que ser pacientes y a lo mejor ella no va a poder ir, yo sí que voy a ir, pero seguro que al de otoño ella va a poder ir, porque vamos, ya nos han dicho que la cosa está entre 6 y 8 meses, con lo cual estamos on time, como dice. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Pero ya veremos. Obviamente, tanto un viaje como otro, pues
hay muy pocas carreteras asfaltadas. Y entonces hay que ir en 4x4. Hay unas agencias de viaje que utilizan la furgoneta Watts, que es una rusa, que te deja la espalda destrozada ya el primer día. Pero yo utilizo 4x4 Land Cruiser de última generación, que aquí tengo gente que ha hecho este viaje y que saben de que, bueno, que es súper cómodo. Además, solo van 3 personas por coche, más el conductor, con lo cual tienes todo el espacio del mundo, ¿vale? Para pelearse quién va delante y quién va detrás. Y tengo un equipazo. O sea, tengo un equipo allí en Mongolia que es increíble. Desde el guía local, Buggy, pasando por los choferes y obviamente por Tuya y su ayudante, que normalmente cada año ella va cambiando de ayudante. Es un viaje que está fuera de los circuitos turísticos convencionales. Eso no significa que no vayáis a ver turistas, pero está fuera de los circuitos turísticos convencionales. Y es un viaje donde yo puedo prometer grandes emociones y grandes vivencias, pero no puedo prometer un viaje perfecto. Porque cuando tú sales de los viajes convencionales turísticos, siempre hay un margen de que pueda pasar alguna cosa. Por norma general nunca nos ha pasado nada, pero bueno, eso es una cosa que hay de tener en cuenta. Y eso pasa en todos los viajes, no solo el de Mongolia, sino los que organizo en Guatemala, Groenlandia, etcétera. Porque en cuanto te sales de lo fácil, es cuando empieza lo difícil. Y eso uno lo ha de tomar conciencia. Para ninguno de los dos viajes se requiere una preparación física concreta. No, prácticamente yo creo que lo puede hacer todo el mundo. Lo único que pido es que no me bajen del avión con un bastón, porque entonces ya tienes ciertas limitaciones físicas. Y lo que sí que pido es que la gente tenga una preparación mental. Que sea flexible, que se pueda adaptar a cualquier circunstancia, porque no son viajes fáciles. Y entonces uno ha de tomar conciencia del lugar donde está. Si estos requisitos los cumples, entonces ya estás preparado para hacer ese viaje. Pero obviamente y cada año me pasa, y no solo me pasa con el de Mongolia, sino que me pasa con el de Groenlandia y me pasa con otros viajes, que yo tengo que descartar a gente. Yo hago de filtro. Yo para el viaje de Mongolia de momento ya he descartado a 10 personas que yo no las he visto preparadas. ¿Por qué? Porque en cuanto me dicen, oye, ¿y no podemos dormir siempre en hotel? Ya la descarto. Oye, ¿y no podemos comer siempre en restaurante? También la descarto. Claro, si ya empiezas de esta manera, es que a este viaje no estás preparado. Entonces, yo hago de filtro. Y los que han viajado conmigo ya saben de que, desgraciadamente, cada año yo tengo que decirle creo que este año la cifra estaba a unos 10 y 15. 10 y 15, 10 en verano y 15 creo que fue en otoño, que tuve que decirles que no. Me sabe mal. Y yo digo, oye, tú lo que necesitas es otro tipo de agencia, otro tipo de viaje, ¿vale? Que tú puedas dormir en hotel y puedas comer en el restaurante cada día. Eso es lo que tú necesitas y no es lo que yo te estoy ofreciendo, ¿vale? Y me sabe mal tenerlo que hacer, pero eso es por el bien de esa persona, por el bien del grupo y también, obviamente, por mi propio bien. Al margen de eso, también comentaros, lo que haré es presentaros los dos viajes, primero uno, el de verano y después el de otoño. Son dos viajes completamente distintos, en épocas completamente distintas, con circuitos completamente distintos, hasta el punto que hay gente, y ahora que tengo aquí una persona presente, hay gente que me hace el doblete. Es decir, que un año hace el de otoño y al siguiente año, o al cabo de 2 años, hace el de verano. Porque no tienen nada que ver. Además se hacen unas fechas concretas. ¿Por qué? Para hacerlo coincidir con festivales. En el caso de verano se hace coincidir con el Festival del Nadam, que es la fiesta más importante de Mongolia. Y en el caso de otoño se hace coincidir con el Festival del Águila, que es el festival más importante del arte y de la cetrería del mundo. Y que lo celebran los kazajos. Al margen de eso, claro, los dos circuitos están pensados y condicionados por estos dos festivales. Por ejemplo, el Festival del Águila Dorada se hace en la costa oeste, en la zona oeste del país. Claro, eso te implica tener que cruzar medio país.
aunque se cruza medio país con el Land Cruiser, se vuelve en avión. En el de otoño hay un avión doméstico incluido en el precio, pero en el de verano no se coge ningún avión, excepto los vuelos internacionales. Y aparte de esto, pues bueno, creo que si os parece paso a explicaros un poco el recorrido y algunas cosas y dejamos también tiempo. Primero me pregunté, si preferís, las consultas y las preguntas las dejamos para el final, tanto para un viaje como para el otro, ¿vale? Entonces empezamos con el de verano. El viaje de verano es este circuito que veis aquí y se divide en dos partes importantes. Uno, lo que sería la estepa central y otro, el Gobi. Estos serían los dos puntos importantes. Pero que sepáis que el desierto del Gobi es el desierto más diferente del mundo. Es tan diferente que hasta puedes encontrar un glaciar dentro del propio desierto. Y la estepa también es muy diferente, no tal como la pintan, como que todo es una alfombra de hierba y ya está. No, es mucho más, es mucho más. Comentaros también referente al tema, luego ya hablaré de las plazas de otoño, pero respecto a las plazas de verano, hoy se ha llenado el viaje, no quedan plazas, con lo cual quien quiera apuntarse pasa a lista de espera. Además, no tengo a gente ahora ya en lista de espera, o sea, hoy se han apuntado y por lo tanto se empieza de cero. Y si hay alguna baja, que esperemos que no, porque a mí no me gusta que hayan bajas, sobre todo porque eso significa alguna desgracia, pues quedarán plazas vacantes. Si no, pues ya de cara al 2027. Pero ya digo, a día de hoy se parte ya de cero, porque ya se ha hecho las consultas a todo el mundo y todo el mundo, si no ha respondido, es que ya no está interesado, ¿vale? Entonces esto ya os digo, se ha llenado hoy precisamente, esta mañana las dos plazas que quedaban se han llenado. Muy bien, lo primero que se hace cuando se llega a Mongolia se hace un city tour. Siempre procuramos que el primer día sea suave. Eso significa que el primer día no se va a visitar el increíble museo de Gengis Khan, porque sería una paliza, porque visitar el museo de Gengis Khan son 3 o 4 horas. Entonces lo que se hace es algo suave, como visitar, por ejemplo, cada año depende, ¿vale? Pero por ejemplo podemos visitar Gandhar-Khin, la zona donde está el monasterio budista, uno de los 3 únicos monasterios budistas que queda en pie. Después de las purgas de 1937 a 1939 quemaron todos los monasterios excepto 3. Este es uno de ellos, en la capital. Se visita la plaza de Gengis Khan. Y si da tiempo, pues el pequeño museo de los dinosaurios, que no sé si lo vamos a cambiar, porque si todo va bien, a partir de verano del año que viene se abrirá el nuevo museo de los dinosaurios, pero está a las afueras de Ulaanbaatar. Entonces lo tenemos que mirar. Hasta que no se inaugure, no lo sabemos. Muy bien. Después de hacer este City Tour, ya empezamos ruta. Que sepáis que el viaje de verano, como estamos condicionados por las fechas del Nadam, y eso lo ponemos en el programa, puede ser que a veces pasa que los días que estamos en Ulaanbaatar los pongamos al principio para hacerlos coincidir luego en las fiestas del Nadam, porque nosotros no vamos a la capital como va todo el mundo. Nosotros vemos las fiestas del Nadam en pequeñas poblaciones que son más auténticas y tienes a los participantes al lado y te puedes hacer un selfie con ellos. Entonces, a veces pasa que el primer día haces City Tour y al día siguiente ya empiezas ruta, o que haces 2 días City Tour. O haces un día City Tour y luego vas a visitar la estatua ecuestre de Gengis Khan y al tercer día empiezas ruta. Todo dependerá de las fechas, y esas fechas, que siempre suele ser un día antes o un día después de lo que está previsto, pues las sabremos en el año que viene. Pero por eso no hay problema, porque podemos jugar con la ventaja de que tenemos en Ulaanbaatar tenemos programados
2 días de City Tour, más el día de la estatua ecuestre que se sale de Ulaanbaatar y se regresa a Ulaanbaatar. Ulaanbaatar no es que sea una ciudad muy bonita, pero tiene sitios interesantes que merecen la pena visitar. Bueno, empezamos ruta y uno de los primeros lugares donde vamos es el desierto del Gobi, al Bayan Gazin Chulu, que es, salvando las distancias, una especie de la ciudad encantada, Cuenca. ¿Vale? Tiene una de estos similar. Pensar que el desierto del Gobi es el más diferente y más, digásemos, bonito, yo os diría, del mundo, porque hace millones de años estaba bajo el mar. Y entonces eso ha creado una serie de geografías completamente distintas. Ya lo iréis viendo. Otra de las cosas que hacemos es visitar petroglifos que son de la Edad de Bronce, que pueden tener unos 3.500 años de antigüedad, 4.000. Y además son petroglifos que están considerados, muchos de ellos, patrimonio de la humanidad. De hecho, Mongolia es el país del mundo que tiene más patrimonios de la humanidad inmateriales. Y eso hace referencia porque su música, sus instrumentos musicales y casi todas sus fiestas están consideradas patrimonio de la humanidad. Obviamente por el camino veremos a nómadas, ¿vale? A familias nómadas. Y aquí tenéis otro paisaje completamente diferente. Sagan Subarga, una maravilla. Son unas rocas, ¿vale? Unas montañas que van cambiando de color a medida que les va dando el sol a lo largo del día. Fijaros cómo cambian los coloridos, depende del momento en que hagas tú las imágenes. Más, el Congorinels, ¿qué es? Solo el 5% del desierto del Gobi tiene dunas. Solo un 5%. O sea que no es un desierto normal y corriente. Y aquí viene el único momento físico que puede realmente requerir este viaje, porque el otro es todo llano, pero este no, esto hay que subir a las dunas. Entonces lo que hacemos cada año es hacer 2 grupos, el de las dunas de 50 metros más o menos y el de las dunas de 200. El de las dunas de 50 en 20 minutos ya ha subido y se baja en 5 minutos. Y el de las dunas de 200 metros, eso ya es casi 2 horas de subida. Y se baja en 10 minutos. Y quien no quiera subir a las dunas, pues no suba, no pasa nada. Porque allí se quedan los choferes esperando, porque los choferes no suben. Son muy cómodos y no suben. Se quedan ahí esperando y entonces Baggy coge el grupo, Baggy, nuestro guía local, coge el grupo de los 50 metros y yo cojo el grupo de los 200. Esto es una especie de caminata que tampoco, esto no tiene ningún misterio porque es todo llano, como veis, y de lo que se trata es meterse en este desfiladero y llega un punto. Este año se había deshecho, no sabemos cómo estaba el año que viene. Es la primera vez en todos los años que viajo a Mongolia que lo he visto deshecho, pero al final de este desfiladero hay un glaciar en medio del desierto. Pero ya veis que la geografía es completamente distinta, ¿vale? Por el desierto del Gobi te mueves así. No hay carretera asfaltada. Por el camino encontraremos los obos, que es una representación de la fusión entre el chamanismo y el budismo. Todo el país está realmente lleno de obos. Fijaros cómo cambia, o sea, es un desierto que tiene diferentes ecosistemas. Esto es Flamen Cliffs, le llaman así, o Bayanzang le llaman así porque cuando se pone el sol o cuando sale el sol, el paisaje es completamente rojo, parece como si estuvieras en Marte. Realmente es una maravilla. Y lo mejor de todo es que como normalmente los campamentos los buscamos en lugares estratégicos, por ejemplo Sagan Subarga o Bayanzang, Flamen Cliffs, pues los ves al atardecer y los ves al amanecer, porque estás ahí al lado.
salvo que no te dejen bajar, pero normalmente no acostumbra a pasar. Por el camino, Mongolia es el país con la menor densidad de población del planeta. Tiene 3,5 millones de habitantes para un territorio que es 3 veces el tamaño de España. Y de encima de los 3,5 millones de habitantes, la mitad viven en Ulaanbaatar, en la capital. Significa que continúas teniendo 1,5 millones de habitantes para 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Y claro, esto hace que haya días que a lo mejor no veamos a casi nadie. Ahora, animales, los que queráis. Porque Mongolia tiene más de 80 millones de animales domésticos. Y no hablo ni de periquitos, ni de gatos, ni de perros, sino que hablo de camellos, vacas, cabras, caballos, que es el animal más importante de los mongoles, de los yaks, etc. Entonces, tú vas con el coche y de repente tienes que parar porque te pasan caballos o te pasan vacas y van cruzando por la carretera. Y además ni se asustan ni nada, ¿eh? O sea, tú vas allí y el que para es el chofer, el coche, porque ellos siguen, van a la suya. Y si se ponen a dormir en la carretera también, no, están ya acostumbrados. En verano también se visita el Valle de Orjón, patrimonio de la humanidad, y además aquí, bueno, hay 2 actividades, son voluntarias, pero una de ellas es la de montar a caballo, y desde el campamento nómada donde estemos, iremos a caballo hasta el Valle de Orjón. Quien quiera va a caballo, quien no quiera va en coche. O sea, lo del caballo es voluntario, está incluido en el precio, pero es voluntario. Y aquí también está incluido en el viaje de verano el paseo a camello. Quien quiera pasea a camello y quien no, pues no lo hace. ¿Vale? Eso ya es voluntario de cada uno. Y el Valle de Orjón, ya veis, es impresionante. Es un lugar maravilloso. Y además es donde se encuentra la más alta concentración de nómadas de toda Mongolia. Uno de los puntos fuertes del viaje también es Jarjorín. Jarjorín es donde antiguamente estaba la capital del Imperio Mongol, Karakorum. Hay 3 ciudades que a lo mejor no sonaban que fueran mongoles, pero que son muy conocidas. Solo son las 3 únicas ciudades que crearon los mongoles, porque ellos han sido siempre nómadas y por lo tanto siempre han dormido en gers, pero debido al tema de relaciones diplomáticas, pues los mongoles se vieron obligados a construir 3 ciudades. Una es Karakorum, patrimonio de la humanidad, pero ya no queda nada. Fue destruida y en su lugar, con las piedras con las que se hizo Karakorum, se construyó el monasterio de Erdenzun, que es el segundo monasterio que queda en pie. De los 3 es el segundo. Y bueno, es muy bonito el monasterio, lo visitaremos, y también los alrededores, el museo de Jarjorín, que es el segundo museo más visitado de Mongolia después del de Genghis Khan. Yo no voy a hacer mucho de spoiler, es decir, yo os explicaré unas cositas solo, porque a mí, y los que han viajado conmigo saben que me gusta guardarme sorpresas y esas cosas. Entonces yo voy a ser aquí muy simple, tenéis el programa para leerlo también, pero bueno, un poco así por encima. Y bueno, otro de los puntos fuertes de este viaje es las fiestas del Naadam. Las fiestas del Naadam, que son las más importantes de Mongolia. Aquí lo que se hace es 4 competiciones. La lucha mongol, que es el deporte nacional en Mongolia. La carrera de caballos, que participan niños y niñas. El tiro al arco, donde solo participan hombres y mujeres. Y finalmente el juego de las tabas, que pueden participar tanto hombres como mujeres. La única competición donde no participan mujeres es en la lucha mongol. Eso solo es para hombres. Más hay una leyenda detrás de eso y bueno, esas cosas. Bueno, además, siempre vamos a las fiestas de Naadam. Las más bonitas son las de Tsetserlek. Las de Jarjorín no son tan bonitas, tan espectaculares, pero como es en 2 poblaciones, pues un día vamos a un sitio y otro día vamos a otro. O si vemos que por fechas no encajan, pues a lo mejor hacemos 2 días en Tsetserlek para la inauguración y la clausura,
que además se visten de forma tradicional, bueno, es espectacular. Y a lo mejor, por ejemplo, este año, sin ir más lejos, en verano, vimos un tercer Nadam. Porque pasamos por una población que lo estaban celebrando. Porque el Nadam se celebra en todas pequeñas poblaciones, aparte de la capital. El último Nadam suele ser el de Ulaanbaatar en celebrarse. O sea que, al margen de lo que tengamos programado de Tzetserlec y Jarjorín, también puede ser que veamos un tercer Nadam en una población que nos coja de paso, como ha pasado este año. Mirar cómo es la zona donde también estaremos casi una semana. La provincia de Arhangái. Es la provincia más bonita de toda Mongolia y, según los propios mongoles, a mí es que me gusta toda Mongolia, y aquí es donde además nació Tuya, mi mujer. Y bueno, durante el viaje, al margen de los pocos días que dormiremos en hotel, habrán 3 tipos de campamentos. El campamento turístico es aquel campamento donde tú duermes en el ger, tienes un edificio con baños y duchas. Vendría a ser como un camping, ¿vale? En nuestra versión vendría a ser como un camping. El campamento nómada es un campamento donde los nómadas construyen el ger para recibir a viajeros. Y después están los campamentos de familias nómadas, que es lo mismo, solo que más limitado. Y me diréis, ¿cuál es la diferencia? Pues muy fácil. En el campamento turístico, una persona o 2 personas o 3 personas pueden dormir en un mismo ger. Hasta 4. En el campamento nómada han de ser 4. Y en el campamento de familia nómada han de ser 4 en cada ger. A veces se hace 3, depende, ¿vale? Y además, tanto en el campamento nómada como en el campamento de las familias nómadas, ¿vale? No hay lavabos ni duchas. Bueno, hay lavabo, el lavabo mongol, es una fosa séptica, ¿vale? Y no hay duchas. Diréis, ¿y cada cuánto tiempo no nos podremos duchar? A ver, por norma general, como máximo estarás 2 días sin ducharte. Y obviamente una parte importante de este viaje es la convivencia con las familias nómadas, donde además se hacen actividades, que no os las voy a decir porque no voy a hacer de spoiler. ¿Vale? Entonces y en los campamentos de nómadas también puedes interactuar con los mismos nómadas, tanto del Valle del Orjón como de la estepa. En el único lugar donde no puedes interactuar porque es en el campamento turístico, ¿vale? Otro de los puntos importantes del viaje es ver a los caballos Przalski. De momento los hemos visto cada año, pero yo no puedo asegurar que los veamos el año que viene. Los caballos Przalski son la única especie de caballo salvaje del mundo. Estos no están domesticados. Son salvajes y hay que ir a un parque nacional para verlos. Y tenéis aquí el Parque Nacional de Terelj, que eso se ve desde Ulaanbaatar cuando se va a ver la estatua ecuestre. Fijaros, es que hemos visto paisajes completamente diferentes. O sea que el que decía que eres estepa, es que no salió de la estepa. Y es muy bonito. A mí me recuerda mucho los paisajes del Señor de los Anillos, aunque ya sabemos que se filmó en Nueva Zelanda, ¿vale? Pero realmente es un lugar muy bonito. Además aquí subes a un pequeño templo y desde ahí puedes ver pues este paisaje, ¿no? Y cuando se va a ver el Parque Nacional de Terelj, también se visita Soghon Bodog, que es la estatua ecuestre más grande del mundo. ¿De quién? De Genghis Khan. Y Genghis Khan es un héroe y no es tan malo como lo pintan. No voy a intentar convenceros de lo contrario, pero quiero que sepáis que en el año 1999 se hizo una encuesta a los principales catedráticos y doctores en historia moderna y contemporánea y se les hizo una sola pregunta.
¿Cuál es el personaje más importante de los últimos 1000 años que cambió el mundo para siempre, que lo introdujo en la modernidad y que además determinó la historia siguiente? La respuesta en un 99% fue Gengis Khan. Porque Gengis Khan abrió la ruta de la seda, creó la Pax Mongólica y durante los 168 años que duró el imperio mongol no hubo ni una sola muerte por una batalla. Solo hubo paz y eso es lo que buscaba Gengis Khan. Además, Gengis Khan creó el pasaporte, creó la diplomacia, creó el correo postal y creó el papel moneda. O sea que tan malo no debe ser. Y fijaros que justo después de la desaparición del imperio mongol, cuando ya se había reabierto la ruta de la seda que hacía 1000 años estaba cerrada, y todo gracias a Gengis Khan por crear el imperio más grande de territorio continuado del planeta, Europa conoció el Renacimiento y luego la Ilustración. Eso significa que lo que somos, todo lo que somos se lo debemos a él. Ni más ni menos, os guste o no. A partir de ahí que cada uno interprete. Y obviamente Gengis Khan lo tienes hasta en la sopa. Tienes a Gengis Khan en cerveza, en vodka, en marca de calzoncillos. Lo tienes en todos los sitios. Es el héroe nacional. Y que sepáis, para los de verano de 2027, que ese año va a ser especial. Porque se va a celebrar el 800 aniversario de la muerte de Gengis Khan. Porque Gengis Khan murió en el año 1227. O sea que el 2027 en verano, el Nadam podrá ser diferente al resto. Podrá ser diferente, no lo sé. Y no sé si harán también algún festival o alguna historia en honor a su muerte. Eso ya habrá que ver, ¿vale? Pero esta estatua ecuestre se construyó precisamente en el año 2006. ¿Por qué? Para celebrar el 800 aniversario de la creación del imperio mongol por parte de Gengis Khan. Bueno, esta es la imagen final. Siempre la hago cuando hacemos el viaje con el grupo, siempre buscamos este sitio. Para mí me encanta esta imagen de la gente, del grupo, ¿vale? Con aquí en Saban Subarga. Comentarios. Bueno, os he dicho que el viaje está lleno. Si os interesa, por si hay alguna baja, que esperemos que no, solo comentáis a Falip, a Arqueonet, para que os apunte. Y si no hay ninguna baja de cara al año que viene, pues que sepáis que de cara al 2027 vais seguros, porque es que ya hemos acabado con toda la gente que estaba interesada y ha dicho ya la suya, con lo cual se parte de cero, como os he dicho antes. Y este viaje, obviamente, como todos los viajes que hago, que ya lo he comentado cuando he presentado el de Groenlandia, que sepáis que yo nunca trabajo con agencias de viajes. Trabajo con gente local. En el caso de Baggy, él se dedica a la industria del piñón. Los choferes, algunos tienen un súper, otros trabajan en las minas, Tuya hace artesanía y 2 veces al año nos reunimos para hacer estos viajes juntos. Muy bien, pasamos al de otoño, que no tiene absolutamente nada que ver, porque si el de verano pasa por aquí, hace todo esto de aquí, el de otoño, fijaros que es completamente diferente. El de otoño es un poco más duro que el de verano. No, pero tú después de haber hecho ya Groenlandia conmigo en invierno, esto es un paseíto. ¿Por qué? Porque hay un poco más de kilómetros en coche, ¿vale? Y porque se va a zonas aún más agrestes. Por lo demás, por tema físico, nada. O sea, tema físico, solo hay una subida al volcán Corgó, que si la quieres la haces o no, y son unos 20 minutos subiendo, 25, ¿vale? Es muy poco, y luego se baja y ya está, y no hay... O sea, aquello de decir, pero también es cierto de que vamos en una época donde hace frío. Porque en el de verano estás a unos entre 25 y 35 grados positivo, pero el de otoño hace un poquito más de frío. Puedes estar, lo que pasa es que ahí la climatología cambia mucho. Puedes estar en 20 grados, puedes pasar a 10 grados y a veces puedes estar por bajo cero.
pero no es un clima extremo ni aquello que digas, es que me voy a pelar de frío. De momento, todas las veces que hemos hecho el viaje, a mí nadie se me ha muerto de frío. ¿Vale? Nadie se me ha muerto de frío. Y lo único que en este viaje sí que hacemos, porque por la ropa, la de montaña ya os va bien, lo único que hacemos es, a quien quiera, les alquilamos un saco polar. Porque ahí sí que por las noches en algunos lugares puede hacer frío. Además, pensar que en los GERS, en verano los GERS no los encienden, porque no hace frío para que los enciendan con la estufa. Si algún día hace un poco de frío, pues ponen la estufa. Pero en otoño siempre encienden la estufa. Y entonces, cuando se acaba la leña, te dice el nómada, oye, si quieres continuar, ves poniendo tú. Pero ¿qué hace la gente? Se va a dormir. No se va a pasar toda la noche pendiente de ir poniendo leña. Con lo cual, cuando la estufa se apaga, pues la temperatura baja. Pero con los sacos polares, nada de frío. Nada de frío. O sea, no. Bueno, pues este es el recorrido donde básicamente es una parte de la estepa central, solo se repiten 2 días en comparación con el de verano. 3, un día en Ulan Bator y el paso por Jajoryn y hasta llegar a Checherlec. Y lo demás es todo nuevo. Se hace el norte, se cruza todo esto por carretera con alguna sorpresa de por medio, que no diré nada, y se llega hasta aquí, al pie de las montañas Altai, que son una maravilla. Fijaros qué espectacularidad. Además, en otoño los colores son espectaculares. Los contrastes son aún más bestias que en verano. Y si en el de verano podemos ver algunos turistas, aquí prácticamente a ninguno. Salvo en el Festival del Águila Dorada. Que ese sí, porque es el festival más importante del mundo. Y ahí sí que pueden haber turistas. Este es uno de los lagos. Comentario. Así como el de verano, los campamentos están siempre abiertos, en el de otoño nos lo abren para nosotros y cuando nos vamos los cierran. Y de hecho las familias nómadas, después de alojarnos a nosotros, luego se van a las montañas. Porque es el periodo en que ellos inician la migración, los nómadas. Aquí, por ejemplo, en este lago, pues nos abrieron para nosotros el campamento y cuando nos fuimos, lo cerraron. Sí, lo cerraron y ya está. Y así. Porque aquí ya, o sea, en esta época ya no hay viajeros ni turistas. Y no saben lo que se pierden, Bueno, otro de los sitios importantes, muy bonitos, es Zunur, un lago que es espectacular. Fijaros, qué diferencia de paisajes. Este es la zona volcánica. Este volcán se sube. Esto, para los que habéis estado en Islandia, recuerda mucho a Islandia. Y, bueno, una serie de paisajes que, insisto, cada día el paisaje es nuevo. Cada día es como si estuvieras viendo una película diferente. Más. Otro de los puntos importantes es Ushinnuber, las estelas ciervo, se visitan y pensar que es patrimonio de la humanidad por UNESCO, que no va ni Dios, que las veces que hemos ido solos por completo, y en Mongolia está la mayor concentración de estelas ciervo del mundo. De las 700 estelas ciervo que hay en el mundo, 500 ya están en Mongolia. Y de aquí vamos subiendo hacia unos paisajes que son sublimes. Los paisajes de la zona del lago Kuzguul, donde contrasta la estepa con los árboles ya coloreados de marrón por el otoño, con las nieves que hay en las montañas. Realmente el lugar es espectacular y el objetivo es llegar hasta los Duka o los Satán. Aquí hay algunas jornadas duras. Cuando digo duras es que son de 12 horas, contando paradas y comida y todo eso, 12 horas en coche, en cada trayecto. Pero cuando hay un trayecto largo, al día siguiente prácticamente no se coge el coche. Entonces vamos combinando día duro con día tranquilito. Claro, cuando se llega aquí a los Duka, se ha hecho 12 horas en coche. Y al día siguiente estamos con los Duka y no cogemos el coche. Y aquí con los Duka hacemos diferentes actividades. No os diré todas, pero entre ellas, montar en reno, para quien quiera,
También en la estepa, en el viaje de otoño, se puede montar a caballo, para quien quiera, todo eso está incluido. Y además, uno de los puntos fuertes es asistir a un ritual chamánico. Porque nosotros estamos con la familia Gamba, que es una familia de chamanes. Y entonces, cuando él decide, hacemos el ritual. Y es un ritual muy auténtico. Realmente es un ritual que es una maravilla. Luego de estar conviviendo con los Duka, aquí hemos convivido con los nómadas de la estepa, en el norte con los Duka, ¿vale? El viaje más, digásemos, de mayor convivencia con las etnias es el de otoño, porque se convive con 3 etnias diferentes. En cambio, el de verano se convive con 2 etnias diferentes. La Ocosbul, que es una maravilla, que parece un mar realmente. Aquí hay diferentes opciones. Quien quiera puede montar a caballo. Aquí sí que tiene que pagarlo, ¿vale? El caballo anterior con los nómadas no está incluido, pero aquí si quiere puede montar a caballo por la de pagar o coger una barca e ir a una isla que es muy bonita. Todo eso se monta cuando se llega allí y ya está. Y luego cogemos el coche y atravesamos la mitad de Mongolia en 3 días. Se hace más o menos una media de 500 kilómetros, de los cuales 500 kilómetros al día, total 1.500. De esos 1.500, el 60% es carretera sin asfaltar y el 40% es carretera asfaltada. Y los paisajes son como los que veis. Realmente es una maravilla. Es impresionante. O sea, yo me acuerdo ahora este otoño, ¿no? Que ibais diciendo, ¿cómo era la expresión? ¿Cuál era la expresión aquello? La expresión aquello que era que parecía impresionante, pero ¿cómo era? No sé. No, ho deia la Glòria. La Glòria deia, us ho havia dit, que estic encantada. Bueno, pues ya lo iba diciendo, que o impresionada, está impresionada, y lo iba diciendo cada día. Cada marchado. Sí. Y todo eso para llegar a las maravillosas montañas Altai, donde a pie de las montañas vamos a convivir con los kazajos y además también vamos a asistir al Festival del Águila Dorada. El festival es una maravilla. Además, este año tuvimos la suerte de que se hicieron 2 festivales, el del Asia Central y el del Festival del Águila Dorada. Y entonces al grupo dijimos, ¿cuál de los 2 queréis? Los 2 son iguales, y los 2 se celebran en el mismo tiempo pero en diferentes lugares. Y al final el grupo dijo, pues nos vamos al del Asia Central. No sé qué pasará el año que viene. El del Águila Dorada seguro, pero no sé si el del Asia Central lo volverán a hacer. Y fuimos al del Asia Central y prácticamente no habían turistas. Había muy poco turista. No, supongo que todos se metieron en el otro, no sé, en el festival. Y es una maravilla y ahí estamos 2 días, viendo el festival, con diferentes competiciones, hacen música, danzas, de todo, ¿vale? Y aquí tenéis imágenes, ¿vale? Del festival. El segundo día en este festival nos nevó un poco, pero hasta entonces, ¿qué iban diciendo? Bueno, y Carmen iba diciendo, pues no hace tanto frío, se hace calor, iba diciendo. Y yo decía, no digáis nada del tiempo, y ¡bumba! Llegamos aquí y el segundo día de viaje, el segundo día de festival va y nos cae una nevada. Pero el resto del tiempo, frío, no. Pero es que no se puede hablar del tiempo en estos lugares extremos, porque si no, el jefe del tiempo se enfada y luego pasa lo que pasa. Y luego nos vamos a convivir con los kazajos a las montañas. Y con los kazajos en las montañas nos enseñan, porque lo que hemos visto antes, el festival, es una competición donde los animales ya están muertos. Aquí los animales están vivos. Y entonces ellos lo que te enseñan es cómo cazan con el águila. Eso es el arte de la cetrería. Entonces te enseñan cómo cazan con el águila y además te hacen participar. Aquí María Àngels, ¿no? Hace 2 años te hicieron poner el águila para que saliera el águila hacia otra persona, era persona del grupo, que estaba abajo, que estaba esperando para que el águila se pusiera. Y nosotros este año también hemos hecho lo mismo.
Con María Àngels no hubo la suerte de caza. Este otoño sí que cazamos un zorro. Y bueno, también en Mongolia, no solo en el viaje de invierno, de otoño, sino también en el de verano, puedes ver ese contraste, el de modernidad y tradición. El nómada lo puedes ver con el ganado, con coche, con moto o con caballo. Lo puedes ver de las tres maneras diferentes. Y ya para ir acabando, pues mira, estos son los coches que nosotros llevamos. Ya digo, Land Cruiser, última generación. Además, han de ser del mismo año, tienen 3 años. Los choferes ya llevan muchos años trabajando conmigo, se conocen entre ellos. Ya os digo, tengo un equipazo porque ya llevo años haciendo estos viajes. Más son gente muy amable, muy respetuosa, te abren la puerta para que salgas, te la vuelven a cerrar y te ayudan en cualquier cosa que necesites. Y bueno, esto es aquí el montaje que hace tuya, esta es tuya. Aquí el montaje en el de otoño, el de verano, las tiendas son así y aquí comemos porque no hace frío. Entonces montamos esta carpa, aquí ponemos la mesa y aquí a comer, ¿vale? Y en el de otoño, como hace un poquito más de frío, montamos esta carpa y aquí dentro está la mesa. Este fue de otoño, pero porque hacía calor y entonces decidimos comer fuera. Entonces, ¿cómo funcionamos? Pues tuya con la ayudante y el conductor y el coche de cocina se adelanta. Y cuando encuentra un lugar que es muy bonito, llama a través del walkie y dice, estamos aquí. Y cuando tú llegas donde están ellos, ya tienes la comida encima de la mesa. Y bueno, esta es una imagen de otoño del año bueno, aquí estabas tú, María Àngels. Sí. De hace 2 años. Yo y la filla, sí. Sí. La más alta. La más alta, ahí está. Y este es el primer grupo que tuve en el viaje de otoño, hace ya 6 años. Y este es el viaje último que hemos tenido pues con la familia de chamanes, los Gamba, tuya, y bueno, y aquí tenemos a Sumsi, Gloria, Rosa y unos cuantos más. Gregor, ¿dónde estás, Gregor? Aquí estás. Sí. ¿Ah? Y Sergi, y Nuria, y Jazael, y María Ángeles. Y ya está. Y esto es, acabo con esta imagen porque es la imagen que suele repetirse cada año y cada día cuando estás en un lugar como este. Deciros que cuando al final del viaje hablas con la gente está muy emocionada, tanto por uno como por otro de los viajes. Y sobre todo, una de las cosas que siempre repite la gente es que, al margen de lo que es el viaje en sí, una de las cosas que más le ha maravillado es el cielo. Porque es un cielo único. Un cielo que no vas a encontrar en ningún otro lugar del planeta. Es un cielo infinito y además eso hace que Mongolia, entre otras cosas, se la conozca como el país del eterno cielo azul, que significa que más de 300 días al año el cielo está completamente claro. O sea, no hay ni una sola nube o pocas nubes. Y también se le llama el país del eterno cielo azul porque el tengrianismo, la religión chamánica de los mongoles, tienen un dios que se llama Tengri, que es el dios del eterno cielo azul. Vale, pues preguntas, dudas, consultas. Bueno, del viaje de otoño sí que quedan plazas. Que ya tengo que dar la mala noticia del de Groenlandia, tengo la mala noticia del de verano, pero aquí sí que quedan plazas y de momento hay 5 plazas. De momento quedan 5 plazas. Y obviamente cuando se llene, se llena. O sea, esto ya aquí, por norma general, los viajes a Mongolia se llenan, al igual que el de Groenlandia y todo eso, se suelen llenar bastante pronto. Entre octubre y diciembre es cuando se llenan los viajes que hago yo de cara al año siguiente. A veces
A veces puede ser que quede alguna plaza suelta, ¿no? Pero como ya he comentado el de Groenlandia, el Groenlandia está lleno, el de verano se ha llenado esta mañana con 2 plazas y ahora lo único que quedan son esas 5 plazas del viaje de otoño. Entonces, si estáis interesados o lo que sea, en ir el año que viene a Mongolia, en otoño, lo podéis comentar con Falip, aquí en Arconet. Y si queréis estar en la lista de espera del 2026 en el de verano, también se lo podéis decir a Felip. Y si queréis ir en 2027, sea uno o a otro, también se lo decís a Felip, no hay problema. Cosas, preguntas, consultas, sí. El vestuari en el viatge d'estiu. Bueno, yo os llevaré, bueno, la gente que ha viajado conmigo lo sabe, yo os voy yo siempre, aparte de que siempre machaco con libros, películas y de todo a la gente, suelo abrir el grupo siempre, como los grupos se cierran nuevamente entre octubre y diciembre, en enero suelo abrir un grupo WhatsApp y empiezo a machacar a la gente con películas, documentales, revistas, y una de las cosas que envío al principio es una relación de todo el equipo que se necesita para ir al viaje y una ficha técnica del país. Pero bueno, no. El de otoño tienes que ir un poco más abrigado, el de verano menos. Pero es ropa que yo creo que perfectamente podéis tener en casa. Si vais a la montaña, si acostumbráis a ir a la montaña o algo así, sí. Després també, quan es pugen les dunes, que n'hi ha un de 50 i un de 200, què hi ha? Què es veu darrere les dunes? El paisaje, porque estás arriba. Y desde arriba ves todo el paisaje que tienes alrededor. Entre otras cosas, lo que ves es la estepa, como justo cuando llega a la duna se corta. Entonces ves el contraste del color de la duna con el color de la estepa. Agua? El agua, bueno, nosotros, que eso está incluido en el precio del viaje, el agua siempre vamos con garrafas. ¿Vale? Garrafas de agua. Entonces, lo único que cada uno ha de llevar es una cantimplora y cuando se le acabe el agua, pues se lo pide al chofer y el chofer le pone el agua en la cantimplora y ya está. Pero agua siempre llevamos, porque siempre hemos de llevar, aparte de que ha de ser agua embotellada, para la cocina y hemos de llevar agua para nosotros, ¿vale? Entonces, por el agua no os tenéis que preocupar. En ambos viajes, tanto el de verano como el de otoño, hay pensión completa. O sea, en pocas palabras, el único gasto que vais a tener, que no esté incluido en el programa, es vuestras cosas personales. Que si queréis beber cerveza, que como a veces hacemos, que entre todos se compra una botella de... Bueno, un día uno compra una botella de vodka y cuando se ha acabado, al cabo de 2 o 3 días la compra otro y se va compartiendo. Todas esas cosas, eso obviamente no está incluido. Y todo lo que sean vuestros recuerdos, cosas que queráis comprar, cashmere, artesanía, todo eso es lo único que no está incluido. El resto está todo incluido porque es pensión completa. Cambio y todo esto, la moneda y... Se cambia allí. Vale. Sí, Con euros y allí también. sí, allí lo que se hace es, se va con euros y cuando se llega al aeropuerto, por ejemplo, en el de verano, lo que hacemos es ir lo primero que hacemos es ir a un banco y se cambia la moneda. Yo ya os diré más o menos cuánto tenéis que cambiar, pensando en que vais a querer beber algo al margen del agua y pensando que vais a querer comprar, porque es una golosina, artesanía o cosas de allí de Mongolia. Y en el caso del de otoño se cambia en el mismo aeropuerto, porque en el de otoño, el primer día no nos vamos a Ulaanbaatar, ya empezamos ruta el día que se llega. Ulaanbaatar se hace al final. Algunos sitios sí, en otros sitios no, ¿vale? Obviamente, la artesanía a los nómadas no le puedes pagar con tarjeta de crédito porque no tienen datáfono, ¿vale? Pero en algunos lugares sí, en otros lugares no. Entonces, lo que recomendamos es que llevéis una visa y aparte algo de cash. ¿Sí? No soy intolerante a los lácticos.
Es muy láctica. No, a ver, en eso no hay problema porque cada año siempre caen algunos que o son vegetarianos o son veganos o comen carne pero no pescado, o comen pescado pero no comen carne, o son celíacos, o son intolerantes a la lactosa, etcétera. Entonces, no hay problema porque yo le paso toda la información porque os pedimos a todos una ficha de inscripción y ahí es donde tenéis que poner vuestras intolerancias y entonces es con esa información yo se la doy a Tuya, se la doy a Baggy, el guía local, y a partir de aquí ellos ya confeccionan el menú y ya hablan con los campamentos turísticos donde se come de esas intolerancias o de esos problemas. O sea, no es un impedimento, para nada. Sí, obviamente, Mongolia es un país de lácteos. Pero no hace falta, o sea, no es necesario que los tomes. ¿Vale? La única cosa que sí que pedimos para que no sea una falta de respeto, porque eso siempre lo hacen los nómadas, es que cuando tú llegas a una familia nómada, a un campamento nómada, te ofrecen el suetsai, que es el té. Es un té que se hace con leche y ponen hojas. Entonces, lo único que pedimos es que para que no sea un de esto, cuando a ti te ofrezcan el cuenco con la leche, hagas simplemente así. Ya está. Ya está. La leche de qué es. Hay de todo, de yak, de vaca, de caballo. Que tenemos con la vaca, ¿no? Bueno, también hay de yak, también hay de caballo, también hay de cabra, también hay de camello. O sea, todo tipo. Si és intolerant al millor. Potser no l'ha provat. No l'ha provat. ¿Sí? ¿S'ha de portar alguna mena de regals a la familia? Sí, yo recomiendo que, y eso se trata cuando se abre el grupo, yo recomendaré cosas que podáis llevar de cara a la familia. Cosas prácticas, porque pensar que son nómadas, es decir, que nadie me lleve un trasto así. O sea, han de ser cosas que sean prácticas y que no pesen y que no ocupen. Porque lo que tú le regales lo ha de carrear luego. Porque pensar que estos nómadas, pensar que Mongolia es el país que tiene mayor nomadismo del mundo, estamos hablando en torno a un 30%, se van moviendo como 4 veces al año o 5. Entonces, claro, no van a acarrearlo. Pero lo del tema de los regalos, yo siempre lo comentamos en el grupo, también para que el grupo se ponga de acuerdo, no repetir las cosas y ya está. A Groenlàndia també cal portar regals? Bueno, quien quiera, sí. Sí, yo creo que está bien, sí. Una reunió para conèixer una mica el grup, això, o no? Haremos de todos los viajes, tanto el de Groenlandia como el de Mongolia, como el otro de Mongolia, la reunión se hará en mayo. Ya acordaremos un día y entonces ahí la gente, o pasa que hay gente que está apuntada que no vive aquí, se conectará online y los que vivan aquí, pues nos veremos todos y entonces ya hablaremos de todos los... De todas maneras, el de mes de mayo sí que es, o sea, yo durante todo el año, o sea, desde enero hasta mayo voy machacando. Entonces, normalmente cuando llega mayo, la gente ya tiene las cosas muy, muy, muy claras. Pero esa reunión sirve para las últimas preguntas o consultas que haya y para que os conozcáis entre todos. Al menos los que viven aquí. ¿Sí? El del mes de juny, Sí? hi ha alguna sortida en algun llac o no? Al mes de juny, sortida amb un llac. Gaudem en algun llac. Sí, D'acord. sí. De hecho, vamos a dormir en un lago. En el lago Guinur, sí. Y depende por dónde vayamos. Però les fotos que has tret sempre eren de la tardor. Sí, pero era para no sí, pero sí, además es que no quiero hacer de spoiler, ¿no? O sea, os he puesto, a ver, yo creo que quede una cosa clara, os he puesto las peores fotografías que tengo, porque no quiero hacer de spoiler, ¿vale? Això t'he preguntat. Pero sí, sí. Però si tu dius sí, ja em dic prou. Sí. Uno que además es bastante grande, se ve. Y depende de dónde se decida parar para comer, puede ser que se añada 1 o 2 lagos más. Hay uno que sí que es fijo porque se duerme allí. Los otros 1 o 2 depende de cuando decidan los cocineros que se ha de parar.
Els mosquits? No. No. A ver, quizás el día el día que durmamos en el lago, puede ser que haya algún mosquito, pero vamos, este verano nada, ninguno. No. El viatge és més de persones soles o parelles o... ¿El qué? Hi ha algú que és més persones soles, parelles... No, hay de todo. Aquí hay personas que viajan solas, personas que viajan en familia, personas que viajan en pareja. Y entonces ya cuando abramos los grupos, yo lo que suelo hacer es, como hay que ponerse de acuerdo con el tema de los GERS, lo que hago es cuadrarlo todo. El grup com a màxim és de 10 persones. Sí. Ni uno más, o sea, ninguno más. No, límite 10, tope. Mis viajes no son nunca superiores a las 10 personas. No porque primero, no me gusta masificar los destinos y en segundo lugar pienso que 10 es correcto. Más ya es un grupo bastante numeroso. Una pregunta. Sí? Sí? I vas sol, no t'has de pagar la individual ni res de tot això, no? Com va això? No, a ver, yo en el del viaje de Groenlandia lo que hago es que en el único sitio donde pueda haber un suplemento individual, que es en el hostel, las 4 noches, lo que hago es que poner porque está claro que siendo 8, si no hay ninguna pareja, va a haber 2 individuales, pues que duerman juntos. Y entonces, si es un hombre o una mujer, que a veces pasa, les dejo toda la planta de arriba. Así están súper separados, ¿vale? Entonces aquí no hay, no. Y en los de Mongolia, pues quien quiera dormir en una habitación individual en el hotel puede dormir pagando un suplemento, tampoco es caro, no es de los lugares que el suplemento sea más caro. Y después en los GERS, en los que son campamentos turísticos, pues puedes escoger o dormir solo, o dormir en pareja, o dormir en trío, o dormir en cuarteto. Si duermes solo o en pareja, has de pagar un suplemento. El suplemento es poco, estamos hablando quizás, ahora no recuerdo, pero estamos hablando quizás de 200 euros a dividir entre las personas, entre 2 en este caso, si son 2. Si es una, pues ha de pagar los 200. O sea que facilitamos las cosas para que tengáis el menos sobrecoste posible. Y la vida en Mongolia, por ejemplo, es muy barata. En Groenlandia es cara, sobre todo la artesanía, pero en Mongolia es un sitio que es muy, muy, muy económico. Es un caramelo. Però Groenlàndia també es canvia allà. No, en Groenlandia se ha de cambiar aquí, porque has de ir con coronas danesas. Y entonces nosotros damos un banco para que damos un enlace para que tú, porque no puedes ir al banco ni a la caja, porque ya las coronas danesas ya no se cambian en España. Tienes que ir a un exchange, hay varias oficinas por toda Barcelona y por toda España. Entonces tú te pones nosotros os lo facilitamos para que os ponéis en contacto a través de un enlace y el dinero os lo envían por correo, no tenéis ni que ir. I el tema vacunes? Bueno, eso en la ficha técnica os pondré lo del tema de las vacunas. No hay ninguna vacuna obligatoria ni para Groenlandia ni para Mongolia. No hay obligatoria, pero hay recomendada. De todas maneras, yo siempre obligo a todos los que vengan conmigo a ponerse una, que es la tetánica, la antitetánica, porque esa es obligatoria aquí. Aunque la gente no se la quiera poner, es obligatoria aquí. De la fiebre amarilla, No hay ninguna obligatoria. Yo ya os pondré, os recomendaré lo que se dice. Os diré cuáles son las recomendables. De todas maneras, yo siempre les digo a la gente, a los viajeros, que yo les recomiendo que vayan a una... Sí, que vayan a la oficina de las vacunas tropicales y todo eso, y ahí la asesoran. Del VHS, sí. Sí, és un dels jocs, sí. També a la Vall d'Hebron, la Drassanes, hay sitios. Sí. Sí. Más preguntas. Jo voldria saber, em sents? Em sents? Voldria saber el preu final de la tardor a Mongòlia, quin seria si som per al grup?
Pues el que us posa en el programa. No sé, A veure... ¿No tienes el programa tú? Sí, que el tinc, però no el tinc a mà i no ho recordava. Vale, pues mira, espérate, te lo digo. No recordaba Más o menos, te digo a grosso modo, ¿vale? Pues mira, yo te diría que a grosso modo estamos en torno a unos 6.000, entre 6.000 y 6.200, a grosso modo. Vale. No sé, espérate, hago un poco de memoria, pero sí. Sí, però després hi ha coses... el de otoño, Sí. preguntan. Sí, espérate que te lo enseño. A ver, te lo digo. Mira, el programa 5.110 más el vuelo 6.000 más el visado no, ya de momento hasta 2028 no hay que pagar visado, con lo cual os ahorráis 95 euros. Sí, unos aproximadamente 6.200, más o menos, 6.200, 6.300, todo. Si son 10. Si son 10. Si son 10. Un poco más. ¿Vale? 1000. Sí. Si son 10. Y de momento pues quedan 5 plazas. Quedan 5 plazas que, bueno, yo no sé, cuando cada año llenamos. Y a veces se llenan antes y a veces se llenan después. Este año el de verano se ha llenado antes que el de otoño. Y el año pasado se llenó primero el de otoño y luego el de verano. Entonces, y hace 3 años se llenó primero el de otoño y luego el de verano. Entonces, cada año es diferente. Yo, sobre todo, lo que me refiero es que, y pensando de cara al de otoño, que aún quedan plazas, que no penséis, uy, todavía quedan 10 meses. No, aunque queden 10 meses, eso no significa nada. Y pensar que esta tipología de viajes, tanto los de Groenlandia como los de Mongolia, son viajes que requieren muchos meses de preparación. Por eso se empiezan a vender como 10, 11 meses vistas del viaje. No tens dies ni nada. ¿Más preguntas? ¿Sí? El Polar. Sí. Què va? 30 euros el alquiler para todo el viaje. Tot el viatge? Sí, 30 euros para todo el viaje. Y aquí tienes personas que lo han probado y os pueden decir, sí, que no pasas nada de frío. Porque son sacos de menos 30, menos 40. Que nunca llegas a esa temperatura. O sea, a lo mejor lo máximo que llegas es a menos 5, menos 10, pero una cosa es que tú estés a menos 5, menos 10 en algún momento puntual haciendo ejercicio y otra cosa es que estés durmiendo. Y entonces, durmiendo es donde puedes sentir más frío. Pero vamos, yo de momento nadie se me ha quejado de uy, qué frío que hace, me he quedado helado, he empezado con hipotermia. Cuando sabes hacer el pipí se nota. Bueno, eso sí, claro. ¿Más cosas? Francesc, ¿qué son estas estelas que has dicho? Estas que estaban como en círculo. Son estelas ciervo, porque en la Edad de Bronce los nómadas de la estepa pensaban que las almas de los muertos subían a lomos de un ciervo al cielo. Sí, parecen cromlechs de estos. ¿El qué? Que parecen cromlechs. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿no? Nada. ¿Preguntas más? ¿No? Bueno, pues nada, así como con los groenlandeses me he despedido en groenlandés, pues aquí me despido en mongol. Ijam Magat, ha sido todo un placer. Mash Baila, muchísimas gracias y Bayartai, espero veros pronto. Gracias.